conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. En un tiempo atrás tuve la oportunidad, como siempre, de estar estudiando a quienes saben, a los predicadores que pueden aportar algo a nuestras vidas. Y a mí me sorprendió mucho cuando uno de ellos dijo que le rogaba a Dios que le diera las palabras adecuadas para que pudiera expresar lo que es inexpresable. En este día yo tengo que confesar que estoy en esa situación. Tocar este tema es complicado, así que voy a tener que hacer algunos ejercicios filosóficos, no son muy complicados, pero que expliquen un poco mejor lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar con respecto a la revelación de Dios. Estamos viendo este segundo tema que se llama Cristo, la revelación de Dios, es la segunda parte. Y voy a comenzar justamente con Colosenses capítulo 1, versículo 27, y que dice de esta manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está definido misterio, y el misterio es Cristo en vosotros. Pero no pude yo contenerme para presentarles también lo que dice la Nueva Traducción Viviente del mismo pasaje, que dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. Cuando nosotros entramos a la revelación que el apóstol Pablo está sugiriendo, hay algo que tenemos que cuidar y que mirar. Porque según el apóstol Pablo, nadie comprendió hasta ese momento el gran plan de Dios. Nadie. Nunca les fue dado ni al pueblo de Israel, ni a los gentiles, ni a ningún ser creado el entender el gran plan de Dios de salvación, sino solamente a la iglesia en el tiempo de Pentecostés. Esto viene a corroborar lo que habíamos dicho, que la revelación no es información que el ser humano pueda comprender. A esto vamos a estar insistiendo. Porque sin duda alguna, cuando pensamos que es algo que podemos nosotros llegar a entender, entonces estaría a la disposición de cualquier inteligente, no de los tontos, de los que piensan o de los que estudian. Ahora, cuando pensamos en esto, sin duda alguna el testimonio de muchos de nosotros es el mismo cuando todos los cristianos han experimentado ese momento en que el evangelio cobra sentido de repente. ¿Le ha pasado? De pronto aquello que no entendía es tan claro como el agua. Y decimos cosas como: ¿cómo no lo entendía si allí estuvo siempre? Ahora ya lo comprendo. Y esto demuestra que aunque no podían ni entenderlo ni conocerlo, y luego lo entendieron, simplemente demuestra que es por revelación. No es porque esta máquina eficiente que tenemos en la cabeza esté funcionando y llegue a las conclusiones adecuadas. No es así, sino que Dios en su momento revela la profundidad de ese conocimiento. Vamos a estar buscando el poder expresar, el poder explicar esta pregunta, que es: ¿cuál es el misterio del evangelio? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de misterio del evangelio? Y empiezo con la primera declaración. Dice: en Cristo es la revelación del misterio. Por supuesto que lo primero que tenemos que ir es al griego, ni modo. Y la palabra misterio es mysterion. Mysterion, que significa lo que es imposible de creer. Ojo con esto. Un misterio implica lo que es imposible de creer, es decir, no se puede entender. Simplemente no se puede conocer. Ahora, para entender un poco el momento cuando está escribiendo el apóstol Pablo, que es el siglo I, el siglo I, en esa sociedad grecorromana existen lo que se conocían como las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas tenían algo en común. Ellos pedían a todos los iniciados pasar por una serie de ceremonias y estaban obligados a guardar secreto. Así que cuando ellos hablaban de misterio, también significaba cerrar la boca.
no tenían autorizado decir nada de lo que habían vivido para ser iniciados. Esto nos lleva entonces a pensar, por ejemplo, en los arcanos, los pitagóricos, los eleusianos, todas esas religiones que existían en el tiempo del apóstol Pablo, que eran grupos místicos que al final derivaron en el agnosticismo. El agnosticismo se maneja hasta nuestros tiempos, en donde se dice que no se puede conocer algo porque no está disponible. La palabra correcta sería incognoscible. No se puede llegar a conocer, y entonces ellos tienen esta intención de que lo que se hacía en lo secreto no se conociera en lo público. Para estas dos definiciones que se me hicieron adecuadas, vamos a estar manejando este tema a partir de estas dos expresiones. Dos tipos de misterios: el misterio absoluto y el misterio relativo. Dice, según el lugar que consulté, un misterio absoluto es una verdad cuya existencia o posibilidad no pudo ser descubierta por una criatura y cuya esencia puede ser expresada por la mente finita solo en términos de analogía. Ejemplo, la Trinidad. ¿Quién podría explicar de manera correcta la Trinidad? Mire, los teólogos se están peleando acerca de cómo poder expresar lo que es eterno, lo que está más allá de este mundo. No podemos, es incognoscible. Allí entonces se llega solamente a dos conclusiones: o es cierta la Trinidad o no es cierta la Trinidad. La Confesión de Westminster dice que lo que no dice claramente la Biblia se puede deducir de toda la Escritura. Es correcto. Y nosotros creemos en la Trinidad porque allí está dispuesto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, dicho de maneras que podemos entender en estas personalidades de la deidad. Pero tratar de explicarlo es imposible. Pasarán los años y seguiremos en la misma discusión. El otro es el misterio relativo. Dice, un misterio relativo es una verdad cuya naturaleza íntima por sí sola o cuya existencia sola excede el poder de conocimiento natural de la criatura. Me explico. Quiere decir que hay cosas que sí se pueden entender, pero dado que hay tantísima información, no se puede meter en una mente finita. Estamos llenos de información, estamos en la era de la informática, pero ninguna mente puede tener esa capacidad. Así que es un misterio relativo. Podemos tener una idea, pero no tenemos toda la información. Aquí con esto entonces tenemos que preguntarnos, porque el apóstol Pablo dice que el Evangelio es un misterio revelado. ¿Se debe considerar el Evangelio como las religiones mistéricas? ¿Se estará refiriendo el apóstol Pablo a ese secreto obligado? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:19, y esto contradice lo que pudiéramos pensar que se parecería a las religiones de ese entonces en el siglo I. Dice, y oren también por mí y pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Es decir, que cuando el apóstol Pablo está pidiendo que oren por él para que pueda explicar, quiere decir que aunque es difícil de comprender, es algo que no es oculto. No están obligados a callarse, a cerrar la boca como en las religiones mistéricas. Ahora, desafortunadamente, muchas iglesias manejan este tipo de ideas de lo mistérico. Allí están iglesias que han hecho eventos rarísimos, como por ejemplo el hablar en lenguas. Como por ejemplo que supuestamente exista una persona que recibe una revelación y que es difícil transmitirla. Esto no es cristianismo, estos son religiones del primer siglo. No proviene, no tiene bases de lo que la palabra de Dios dice. Y entonces nos enseña que estamos malentendiendo algo con respecto a lo que es la revelación de Dios. El apóstol Pablo dice, es difícil de comprender, pero se puede aspirar a conocerlo. Aquí viene una pregunta de cuando nosotros estamos interesados en una familia, en una persona, en un amigo, y le compartimos el Evangelio, y viendo que está sufriendo, está teniendo graves crisis por causa del pecado, nos preguntamos, ¿por qué no puede creer? Si he sido tan claro. Es más, hasta al llegar a la iglesia y escuchar al pastor, ¿por qué no puede creer? Nos preguntamos. La respuesta es porque no lo comprende.
no está en su capacidad. No es un asunto que pueda meditar y pueda comprender. El Evangelio es un misterio. Ahora, aquí existen dos problemas aparentes que tendríamos entonces que resolver o no. El primero de ellos es la comprensión lectora, un problema de nuestros días. La comprensión lectora, una mente incapaz de leer y comprender. Ahora, cuando utilizamos constantemente los aparatos digitales, parece que se disminuyó mucho más. Estamos teniendo ahí la lectura y no comprendemos. Es un mal de nuestros tiempos. Bueno, pues alguien sugirió, eso es lo que tendría que pasar, o está seguramente pasando, y por eso la gente no entiende. Así que ofrezcamos entonces traducciones más sencillas para que lo pueda comprender. Y ahí está la traducción del lenguaje actual, Dios habla hoy. Decimos, bueno, hay que decírselos en sus palabras más sencillas. Tenía yo un amigo, no sé qué ha pasado con él, que en uno de estos grupos de debate, que luego se mete uno allí a discutir algunas cosas como no debe de ser, mi esposa está moviendo la cabeza. Él decía, cuando estábamos discutiendo allí entre dos partes y no nos poníamos de acuerdo, él decía, sencillo, y explicaba cualquier tontería. Y decía que ya lo había entendido. Y nos quedábamos viéndolo así como, ¿qué es esto? No lo entiende aún, evidentemente. Y es que la gente, las iglesias, están buscando hacerlo sencillo. Hablarlo sencillo, para que la gente entienda. ¿Se da cuenta de la trampa que estamos cayendo? Muchos incluso han sugerido desmitificar el Evangelio. Quítenle las cosas raras. Por ejemplo, eso de que se abrió el mar, eso de que se confundieron las lenguas, eso de que Jesús hacía milagros. Desmitifiquémoslo, simplifiquemos el Evangelio. Y esto se oye muy noble. Y entonces, reduciéndolo a moralidad y principios éticos, la gente tendrá que entender qué tipo de Evangelio estamos compartiendo cuando estamos haciendo este esfuerzo. Incluso hay quien ha dicho que la educación formal y teológica no debería de existir. Mire, esto puede ser una contradicción, porque estamos diciendo que la revelación no se da por el estudio. Sin embargo, para los que estamos con esta responsabilidad, yo creo que sí debe de haber esta educación formal. El cristiano debe de buscar la teología para poder entender. Así que no es un asunto de comprensión lectora. Segundo problema, estamos en la era informática, la era de la ciencia, y por lo tanto creer es ridículo. Y tendríamos que mirar entonces a la gente diciendo, oye, tienes razón, ¿cómo vas a creer esas cosas que dice la Biblia? A lo mejor ni fueron ciertas, decimos nosotros, y son metáforas de algo que no necesariamente sucedió. Y tratamos entonces de reducirlo a un pragmatismo, es decir, hacerlo práctico. Vamos a sacar los principios éticos y morales, y entonces la gente lo tendrá que comprender. Reducimos nuevamente al Evangelio. Ahora dense cuenta de lo que estamos diciendo. La iglesia, la promotora del Evangelio, es el principal estorbo del conocimiento de la gente, por estar haciendo esta simplificación. Ahora los pastores se pelean supuestamente con la Biblia y tratan de traer algo exegético para ir palabra por palabra y buscar lo que realmente decía Pablo. Estamos perdiendo el tiempo. No funciona así la revelación. Tenemos que reconocer que sin duda alguna es un misterio. Muchos están teniendo problemas para comprender. Y estoy hablando de la iglesia porque no han reconocido la característica principal del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, es un misterio. No es fácil de entender. No está humanamente al alcance de nosotros. Allí muchos están tratando de sistematizar en una predicación, en un credo, en una confesión de fe, en un libro, y ahí yo soy culpable, soy responsable. Estamos tratando de explicar a los demás lo que creemos que es la verdad, pretendiendo que solamente es un asunto de comprensión. No es así. Estamos intentando eliminar el misterio. Y la Biblia, la Escritura, el Evangelio, tiene esta característica y debemos respetarlo. Ahora, a la pregunta que habíamos hecho de por qué no creen,
La respuesta correcta es porque es un misterio. Es algo que no está comprensible, como habíamos visto en esta primera definición. Es imposible de conocer. Ahora, regresando, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Señor Jesús cuando sus discípulos le preguntan: oye, ¿por qué les hablas a la audiencia en parábolas? ¿Se acuerdan? Él les responde esto, y que ya habíamos analizado, Mateo 13. A ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Por qué? Porque es un misterio. Porque no está disponible para todos. Otras evidencias, Romanos capítulo 16, versículo 25, dice el apóstol Pablo: que la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Misterio. No lo pueden entender. No lo pueden comprender la mente humana. Según a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8, otra vez el apóstol Pablo. Más bien exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta. Ese es el trabajo del cristiano. Pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Y añade: ninguno de los gobernantes del mundo la han comprendido, pues si lo hubieran comprendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando de los gobernantes del mundo, no habla de los romanos. Está hablando del Sanedrín, de los estudiosos del templo. Ellos fueron los que lo llevaron a esa cruz. No lo comprendieron. Y era la cúpula, la parte más alta del conocimiento. No lo entendieron. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 dice el apóstol también: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar ¿qué? Los misterios de Dios. Esta es la labor. Deberíamos de temblar cada vez que nosotros vamos a abrir la boca y decir: te voy a explicar. Son misterios de Dios. Por último, Efesios 2, 3 versículos 2 al 3, y solamente son unas pocas muestras. Dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Así que cuando nosotros estamos haciendo el análisis de lo que es el Evangelio, nos damos cuenta de algo escalofriante. Hemos malentendido el Evangelio. ¿Se da cuenta? En este momento, después de años de haber vivido en iglesias o ser cristianos, nos damos cuenta que hemos malentendido el Evangelio porque estamos tratando de explicar el misterio divino por medio de términos humanos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se expresa lo que está en otro lugar, con otro lenguaje, con otro entendimiento, a este lugar tan limitado? Con estas palabras, con este entendimiento. Dice el apóstol Pablo: solamente por revelación. Debemos entonces buscar la revelación, pero la revelación no es humana, es divina. Segundo punto. Ya dijimos que en Cristo es el misterio, pero en Cristo también es la revelación de la verdad. Es decir, el misterio conlleva algo que necesitamos conocer, que es la verdad. La verdad. Porque cuando hablamos de misterio, sin embargo, no es algo vago ni indefinido, como lo manejan las religiones místicas. Es que es algo que no podemos entender, es algo que no está definido, que no tiene estructura, y entramos en un nirvana de conceptos que no corresponden al Evangelio. Acordémonos, Pablo pide sabiduría para darlo a conocer. Él dice: que se me den las palabras adecuadas. Si está estructurado, si es algo que está estructurado, no es algo vago, no es algo indefinido, es algo que está en otro lugar, pero que se puede aspirar a comprender. Y es que es cierto, no es revelable al hombre natural, es inaccesible a cualquier ser humano. El Evangelio, hermanos míos, a pesar de las iglesias que puedan estar abiertas, la realidad es que el Evangelio es inaccesible
porque solamente se accede por medio de Cristo. Y aquí la analogía maravillosa que él presenta: yo soy el camino. Ahora tiene otro sentido. No estaba hablando de cómo llegar a un lugar, sino acceder a algo, a la verdad que está oculta en ese misterio. Recordando alguna ocasión cuando el Señor Jesús, después de estar realizando su ministerio terrenal, se acordarán que él estuvo trabajando en Corazín, Betsaida, Capernaum. Hizo muchos milagros, realizó grandes cosas, sin embargo la gente no creyó. No creyó. Fueron beneficiados con la salud, con el alimento, pero no creyeron. Y entonces el Señor Jesús, en lugar de reprochar, en lugar de enjuiciarlos, en lugar de decir qué mal están haciendo, levanta esta oración. Dice en Mateo 11, 25, oh Padre, perdón, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos, ¿qué dice? A quienes el Hijo decide revelarlo. Propiamente dice, es normal que no entiendan. Y alaba a Dios y dice, te alabo, Dios, porque no lo entienden los sabios. Lo entenderán los que son como niños, que son simples. Ya hablaremos en otra ocasión acerca del tipo de persona que Dios busca para revelarse. Es también importante. Hay una escena en donde cuando el Señor Jesús está siendo enjuiciado, es llevado ante el tribuno Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Y allí en medio de la discusión, él dice, pues no encuentro nada malo en él. Él le hace una pregunta que atormentaba al pensamiento griego y romano de ese tiempo. Le pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Aquí hay una ironía, porque la verdad la tenía frente a él. No era información, no eran datos. Es alguien, es Cristo. ¿Qué es la verdad? La tienes frente a ti, pero ojo, no lo reconoce, no lo ve. Sus ojos, su mente no se da cuenta, está imposibilitado. La tiene enfrente de él, lo puede tocar y no lo entiende. Este es el gran problema que nosotros tenemos. Cuando me fui a buscar la definición de lo que es verdad, me fui de espaldas. Dice, es lo que se puede probar, comprobar que es real. La verdad es lo que se puede probar y comprobar que es real. De aquí los ateos, los autodenominados ateos, dicen, ahí está, Dios no existe porque no se puede comprobar. Pero Dios no puede meterse a un laboratorio para que comprobemos que existe. ¿Por qué? Porque Dios es más alto, más grande que esto. No podemos tomarlo y estudiarlo, analizarlo. Ahora dense cuenta de lo que está pasando con los ateos. En realidad no son ateos, son agnósticos, porque dicen, no se puede entender. En eso sí tienen razón. No se puede comprobar. Entonces, ¿cómo podremos llegar a conocer la verdad? Aquí es donde Platón, uno de los filósofos griegos, dijo, nuestra realidad solo es reflejo de la realidad verdadera. Creo que está más agradable. Nuestra realidad es reflejo de una realidad más real que no está aquí, por cierto. Y tiene razón. Él lo denominó el mundo de las ideas. Aquello que no podemos ver, pero que existe. René Descartes, él propuso la duda hiperbólica para descubrir la verdad. Y él llegó a una conclusión semejante a la que había llegado Platón. Primero pienso, luego existo. Es decir, ellos reconocen algo que ya debimos haber mirado los seres humanos. La verdad existe, pero no la podemos ver.
no la podemos observar, no la podemos percibir, está en otro lugar, no está aquí. El apóstol Pablo, cuando está hablando de la verdad, dice en Gálatas 2:5, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante, está hablando de sus opositores, queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué quería? ¿Preservar el concepto de la verdad? La respuesta es no. Quería respetar la verdad revelada. Es decir, así como Dios lo enseñó, así lo querían dar a entender, sin añadirle nada. Eso es lo que le preocupa al apóstol Pablo. La verdad revelada es dejarla tal cual fue presentada. Y él utiliza, junto con los demás escritores, un término griego que es aletheia. Aletheia. Este vocablo, sin embargo, tenemos que entenderlo otra vez. Vámonos a las religiones mistéricas. Porque, por ejemplo, los griegos tenían a Aletheia, que era su diosa griega de la verdad. Miren lo que hicieron, no fueron tan brutos, no fueron tan tontos. Como comprendieron que la verdad no se puede entender nada más así, la personificaron y dijeron, es esta. Se llama Aletheia, una mujer, una diosa. Los romanos hicieron algo semejante con su símil, que es veritas, que significa verdad. Es decir, ellos buscaron que este concepto de divinidad fuera entendido cuando menos en una analogía de una estatua de un dios. Ahora vean a qué nos conduce esto. En el cristianismo, este concepto resalta la naturaleza divina como fuente de la verdad absoluta. Es decir, Él es el dueño de la verdad. ¿Cómo lo traemos a este lugar? ¿Cómo lo explicamos? El griego aletheia significa verdad oculta. ¿Sabe cuántas veces es utilizado en el Nuevo Testamento? 110 veces. Es un tema básico. Así que diríamos, oye, pero ¿por qué no nos han dicho esto? ¿Sabe qué significa? No solamente significa revelación, sino significa una palabra que no existe en el vocablo en español. Desocultamiento. Eso no existe. Desocultamiento, desocultar. Porque estaba allí, pero no lo veíamos. Ahora déjenme explicar un poquito mejor. Para entender este concepto de la verdad, y espero no estarlos enredando, déjenme ir a otro término griego que es aleginos. Aleginos, y aquí me encanta porque es la palabra favorita del cuarto evangelio, del evangelio de Juan. Yo estoy escribiendo un libro y entonces es mi materia. Yo digo, allí, yo sé lo que significa eso. Aleginos se puede traducir como verdadero, recto, sincero, real, genuino, justo o equitativo. Es decir, la verdad. Mire qué dijo el Señor Jesús cuando hablando en Juan 7:28 dijo lo siguiente. Véalo con cuidado. El que me envió es veraz, aleginos. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de Él y Él me envió a ustedes. Es decir, allí sí se cumplió el que la verdad se encarnara. Y dice Juan en su libro, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Allí es donde podemos decir, por fin Dios nos mostró la verdad que estaba más allá de nuestros sentidos y lo vimos en Cristo. Cristo es la verdad. Tenía razón entonces cuando estábamos diciendo que Pilato no se dio cuenta cuando preguntó ¿qué es la verdad? La tenía frente a él. Cristo es la verdad. Y aquí está muy interesante el juego de conceptos que está haciendo. Dios es verdadero, Dios es dueño de la verdad, Dios es la verdad. Sin embargo, no lo podemos conocer. ¿Cómo le hacemos? ¿En qué escalera subimos? ¿De qué manera nosotros podemos accederlo? Pero aquí lo interesante es el testimonio del Cristo. Él dice, yo sí lo conozco porque vengo de allá. Es como si alguien nos empezara a describir alguna calle oculta de algún país lejano y nosotros decimos, pues no sé, y nos enseñara fotografías y aún así siguiéramos diciendo, pues no te entiendo, pero Él sí estuvo allí. Cristo viene del Padre, viene de la verdad y cuando lo vemos a Él, entonces dice, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, ya vio la verdad soy yo, dice Cristo. Y allí es donde dice, en Juan 1:18, este libro, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe por qué es importante Jesús? No solamente por la bendita salvación que nos dio, sino porque por fin pudimos acceder al conocimiento que no podíamos llegar, a esa revelación, a ese misterio, está contenido en Él. Y cuando yo leo de su vida, de sus palabras, estoy invitado a conocer al Padre. Él lo ha revelado. Jesús es el único que puede revelar al Padre. Él vino a realizar lo que nadie más podría hacer, y por eso se autodenomina alguien mayor que el templo. ¿Lo ha leído? Alguien, dice él, aquí está alguien mayor que el templo. A mí me causaba mucha curiosidad hasta que lo entendí. ¿Sabe por qué lo dice? Porque el templo, por más que tuviera ceremonias, fiestas, cultura, información, no lograron revelar a Dios. Cuando llegó Jesús, no lo reconocieron. Y él dijo, pues sí, claro, era obvio, por más claro que fuera, aquí hay alguien mayor que el templo. Es Jesucristo. Él sí revela correctamente la gloria de Dios. Por eso Pablo lo autodenomina, y estoy regresando a Colosenses 1:27. Él es la esperanza de gloria. ¿Por qué la esperanza de gloria? Porque es la única forma de retornar a la gloria divina del Padre. Él había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, que en realidad el original diría algo así como, yo soy el camino vivo y verdadero, la única forma de acceder al Padre y a la verdad. ¿Y cuál es la verdad revelada? El regreso al huerto del Edén. Cuando el ser humano tenía perfecta comunión con Dios. Esa es la verdad revelada. Regresar a la vida de donde venimos. Un poquito antes de que el Señor Jesús partiera completamente, dejando a sus discípulos cuando iba rumbo a la cruz, los discípulos demostraron, por supuesto, su desconfianza. Y hay uno, Tomás. Tomás es el que toma la palabra de todos los demás y le dice al Señor, ¿sabes qué? Si ya te vas, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Y esto es lo que está tratando de decir es, muéstranos qué vamos a hacer de aquí en adelante, qué es lo que tenemos que creer, hacia dónde tenemos que caminar. Y el Señor Jesús le da una respuesta tan maravillosa a Tomás y le dice, los que me han visto a mí, Tomás, han visto al Padre. Ya no hay más verdad que revelar, ya me vieron. Déjeme concluir entonces esta tercera sesión. Se van a alargar a 10 sesiones finalmente. Y déjeme relatarle acerca de otro tiempo, otra reunión clandestina, allí en Juan capítulo 3. Muy de noche, uno de los hombres más ilustrados, podríamos decir, de sus tiempos, Nicodemo, llegó con el Señor, tal vez con un pliego de preguntas para saber qué hacer. Y cuando el Señor le responde con la primera respuesta, que es necesario nacer de nuevo, ¿se acuerda qué es lo que hizo Nicodemo? No lo entendió. Él dijo, a ver, Señor, entonces quiere decir que tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer. Es lo mismo que sucedió con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús le ofreció el agua de vida, el agua que nunca termina. Y dice la samaritana, no tienes cómo sacarla. ¿Y de qué pozo la vas a sacar? No entiende. Estos somos usted y yo. No entendemos. Y entonces el Señor le hace el siguiente reproche. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Tú que deberías de estar enseñando a los demás, no lo entiendes. Claro, porque es revelación.
Es un misterio en donde Dios trata directamente con cada uno de nosotros. El Señor Jesús ya lo habíamos leído, Mateo 11:25, creo que está aquí. Léalo conmigo. Dice, en esa ocasión Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y se las diste a conocer a los niños. Cristo vino a revelar la verdad, que era un misterio para la humanidad. Nosotros pensábamos que su trabajo era como que más simple, más sencillo. No. Él vino a demostrar lo que está en el otro mundo, el mundo verdadero. Este no es el verdadero. El mundo real, de donde viene Jesús y donde está el Padre. Él vino a revelar el misterio que contenía esa gran verdad, que era Cristo mismo. No es información, es una persona. No es un lugar, no es el cielo, sino es Dios. Y cuando vimos a Cristo, entendimos todo. Sin embargo, aquí lleva una consigna. Para comprender el misterio, se debe estar en Cristo. Por eso esta serie, en Cristo. Pregunto, ¿está usted en Cristo? Porque le puedo asegurar que todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida no es nada comparable con lo que está por revelarse. Yo espero que usted, igual que yo, se encuentre emocionado diciendo: Señor, entonces, muéstranos la verdad. Déjame conocer a Cristo. Porque yo no se lo puedo decir. Porque no son conceptos ni información. Es revelación del misterio. Dios, te agradecemos por este tiempo, aunque a veces parece infructuoso. Te pedimos que añadas sabiduría, que verdaderamente satisfaga el corazón y el alma. Te agradecemos, Dios, porque en Cristo podemos verificar que todas las cosas son claras, del mundo al que aspiramos, del mundo de la verdad, en donde está el Padre. Permite, Señor, que guiados por la sabiduría de Cristo y en Cristo, accedamos a toda esta verdad. Gracias te damos, Señor, porque estás interesado en darte a conocer. Y si hemos fracasado como iglesias en responder a esta responsabilidad de manera correcta, perdónanos, Señor, para que te volvamos a dar tu lugar, para devolverte tu iglesia, que ha sido secuestrada por el pensamiento y los conceptos humanos. Te pedimos, Señor, que entonces tú brilles en toda tu intensidad, como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús.